Buenas, bueno, voy a empezar con la clase que les había prometido hoy de hidróxidos. Vamos a esperar que se conecten algunas personas. Si alguna persona que está conectada me puede decir que si ve bien o no, por favor. Si se ve el tablero. Si alguna de las personas que está conectada se ve bien, bueno, te voy a arrancar, que no perdamos tiempo. Ayer estábamos hablando de los números de oxidación y de la nomenclatura inorgánica. Entonces, empezamos con los óxidos. Y nosotros dijimos, según la tabla periódica, cuáles eran los números de oxidación de manera general. Entonces dijimos, el grupo 1, pues su número de oxidación es 1. El grupo 2, su número de oxidación es 2. El grupo 3, su número de oxidación es 3. El grupo 4, 2 y 4. El grupo 5, 1, 3, 5. Y el grupo 6, 2, 4, 6. Y el 7, 1, 3, 5, 7. Y el 8 dijimos que no reaccionaba. ¿Listo? Entonces todo esto lo estoy diciendo para las personas que ayer no pudieron asistir a la clase. Recordéis. ¿Sí? Y también les había dejado una tarea. Entonces, vamos primero a corregir esa tarea para que así podamos empezar a ver unas secciones o unos valores diferentes y arrancamos con la parte de hidróxidos. ¿Qué teníamos? Yo les había dejado de tarea, vamos a mirar primero la parte de óxidos, la tarea de óxidos. Había dejado al K2O y le vamos a dar los 3 nombres. Entonces, para eso tengo que sacar los números de oxidación. ¿Sí? Ya sabemos que el oxígeno va a trabajar con menos 2 y que la suma tiene que dar 0. Entonces, ¿cuántos oxígenos tengo? 1. Menos 2 por 1, menos 2. ¿Sí? Para que la suma me dé 0, pues esto tiene que valer 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 2? A ver si las personas que están ya conectadas me ayudan con esa operación. ¿Cuánto sería? Pues sería más 1, ¿cierto? Y ya tengo la valencia del potasio. Exacto. Entonces yo digo, óxido de potasio y en números romanos el 1. Ahora, voy a hacerlo por la sistemática. Entonces digo, como solo tengo un oxígeno, no utilizo el mono porque es redundante. Entonces digo, óxido de dipotasio.
la tercera nomenclatura, que es la que más nos gusta a todos, yo tengo que tener en cuenta la nomenclatura común. Como él está en el grupo 1, solamente tiene una valencia que es +1. Y como lo vimos ayer, cuando solo tiene una valencia, su terminación va a ser ico. Entonces yo digo óxido potásico. ¿Listo? Vamos a corregir toda la tarea para que aclaremos dudas, sobre todo para las personas que no pudieron asistir ayer a la clase. Vamos para otra. MgO. Listo, vamos a sacar los números de oxidación. El oxígeno va a trabajar con -2. Y sabemos que la suma tiene que ser 0. ¿Cuántos oxígenos hay? 1, que sería -2 por 1, -2. Para que esto me dé 0, esto tiene que valer +2. ¿Cuántos magnesios tengo? 1. ¿Qué número multiplicado por 1 me da +2? +2. Este es su número de oxidación. Y le vamos a asignar los nombres. Entonces digo, óxido de magnesio 2. Como dijimos, el 1 es redundante. Es como cuando decimos, subamos para arriba, bajemos para abajo, entremos para adentro, salgamos para afuera. Entonces simplemente no lo uso el mono. Entonces digo óxido de magnesio. Y como él está en el grupo 2, donde solo tiene una valencia, por lo tanto también se va a llamar ico, digo óxido magnésico. ¿Listo? Había dejado unos con oro, vamos a hacerlos de oro. AU2O, ¿cierto? Vamos a rectificar que les di la valencia exacta. Ajá, listo. Vamos a sacar los números de oxidación. Entonces, oxígeno va a trabajar con -2. Sí, ya lo sabemos, pero bueno recordarlo. ¿Cuántos oxígenos tengo? 1. -2 por 1, -2. Esto tiene que ser +2 para que me dé 0. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 2? Pues 1, ¿cierto? ¿Cuál es la valencia del oro? En este caso es +1. Y vamos a hacer la misma. ¿Se ve? ¿Pude regresar? ¿Sí? ¿Pude regresar? ¿Me ven? Por favor, alguien que me diga si ve en la pantalla. ¿Sí? Bueno. El oro está en la parte de los elementos de transición, es decir, en esta parte. Y el oro, que lo tenemos aquí, que se representa por AU, tiene dos valencias, que es +1 y +3. Entonces, nosotros ya sabemos que cuando tenemos dos valencias, entonces vamos a trabajar con oso y con ico. Que oso va a ser para el menor e ico va a ser para el mayor. Entonces, en este caso, este va a ser oso y este va a ser ico. Por eso uso el oso. Pero acá hay una cosa que cometí el error a postas, porque sé que ustedes lo cometen cuando están estudiando. No se dice oroso. ¿Por qué no se dice oroso? Porque el oro viene también de una raíz, si no estoy mal es latina o griega o no sé. Y él viene de aurum. Entonces, él no se va a llamar oroso, sino auroso. ¿Fácil? Re fácil, ¿cierto? ¿Listo? Preguntas hasta ahí en el chat, por favor, colabórenme. ¿Alguien tiene preguntas?
¿Nadie tiene preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Todo bien? Bueno, sigo. Vamos a corregir todo lo que teníamos de tarea. ¿Qué otro seguía? AU 2 o 3. Listo, hay que sacar los números de oxidación. ¡Qué laburo! ¿Hay que sacarlo siempre que voy a hacer una nomenclatura? Sí. Es la mejor manera de sacar los números de oxidación. ¿Listo? Entonces, digo menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Y esto tiene que dar 0. Para que eso me dé 0, ¿qué necesito? Pues que esto sea más 6. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 6? Fácil. Más 3. Y empiezo. Óxido de oro 3. Como ahora tengo aquí un 3, tengo que utilizar ese 3. Entonces, trióxido de oro. Y me voy para la otra nomenclatura, la común, que es la que más vamos a necesitar. Otra vez, el oro, están los elementos de transición. Él tiene valencia más 1 y más 3. Y ya sabemos que con más 1 va a ser oso. Por lo tanto, con más 3 va a ser ico. Entonces va a ser óxido áurico. Porque viene de la raíz latina, o no sé si sea latina o griega, pero es auro. Esa parte de español sí se las quedo debiendo. ¿Listo? También les había puesto unos de cobalto, que hasta uno me quedó mal hecho porque creí que el número de cobalto era 1 y 2 y es 1 y 3. Entonces vamos a hacer los de cobalto, que serían CO, O y CO2 o 3. Entonces lo mismo, vamos a empezar a ponerle los números de oxidación. Ya a esta hora de tantos que hemos hecho, yo creo que ya todos estos lo dominan y se dan cuenta que es muy muy fácil. Si alguien me puede dejar un comentario por el chat para poderme guiar si tienen preguntas o algo, de verdad se los agradezco. Entonces, multiplico, menos 2 por 1, menos 2. Esto tiene que ser, porque aquí las valencias del cobalto son 2 y 3. No 1 y 3, sino 2 y 3. Entonces este tiene que ser más 2. Más 2. Y hago la misma operación. Les digo, óxido de cobalto 2. Como cada uno tiene uno, vuelvo y repito, no utilizamos el mono porque es redundante. Entonces digo, óxido de cobalto. Y la última la voy a hacer ahora. Saco los números de oxidación, menos 6, esto tiene que dar 0. Por lo tanto, este tiene que ser más 6. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 6? Más 3. Y hago lo mismo. Óxido de cobalto 3. Trióxido de dicobalto. Y ahora sí vamos a hacer la otra parte. Entonces ya dije, según la tabla periódica, el cobalto, sus valencias son 2 y 3. Más 2, más 3. Por lo tanto, oso va a ser para él. Oso va a ser para él. Más 2. E ico va a ser para él. Más 3. Entonces este sería óxido cobaltoso y óxido cobáltico. ¿Listo? Preguntas, chicos. Tengo 5 personas conectadas. Creo que perdí público. Ayer tenía más.
Pero creo que es un tema muy importante y que muchas veces les cuesta poderlo entender. Entonces, es opcional el que quiera estar aquí y sobre todo que quieran aprender. Sí. Me parece súper importante este tema y que a veces en los libros muy complejos de entender. Entonces, por eso quiero colaborarles con esto. Si alguien tiene preguntas, por favor, pónganmelas en el chat para poder yo tener como una dirección de qué es lo que ustedes necesitan estudiar, ¿vale? Y si no hay preguntas, bueno, díganme, no hay preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer los otros que nos habían quedado de tarea. Voy a hacer 3 nomás. FEO, Fe2O3 y AG2O. ¿Listo? Saquemos los números de oxidación. ¿Siempre tengo que sacarlos? Sí. En todo lo que estamos haciendo de esta parte, sí. Oxígeno -2. Y de paso esto ayuda para que uno se los aprenda. Entonces -2 por 1 me da -2. Por lo tanto este tiene que ser +2. Y digo óxido de hierro 2. Como cada uno tiene 1, simplemente digo óxido de hierro y lo voy a dejar el último. Vamos a hacer el siguiente. -2 por 3, -6, tiene que darme 0, más 6, para que eso sea más 6, tengo que multiplicar a 3 por 2 y me da más 6. Y digo, óxido de hierro 3, trióxido de dihierro. Y ahora sí, ¿cuáles son las valencias del hierro? Pues las valencias del hierro son 2 y 3. Entonces, si son esas las valencias, la menor va a ser oso y la mayor va a ser ico. Entonces, en este caso, oso para el 2, ico para el 3. Y ya con eso puedo terminar. Entonces digo, óxido ferroso y óxido férrico. ¿Y por qué fer? No hierroso o hierrico. Porque el hierro también trae su raíz latina, griega, no sé, por allá de la antigüedad, y es Fe, ferrum. Por eso su símbolo es Fe. Entonces no puedo utilizar ni hierroso ni hierrico. Tengo que utilizar ferrum, ¿ok? Para terminar, vamos a hacer lo mismo. Saco los números de oxidación. Aquí hay un 1, más 2, más 1. Valencia, más 1. Entonces digo, óxido de plata, 1. El mono no lo uso. Óxido de diplata y óxido argéntico. ¿Por qué argéntico? Porque su valencia es más 1, no tiene más. Siempre que tenemos una sola valencia, va a terminar en ico, y también la plata tiene su raíz que es argentum y va a cambiar por argéntico. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Las personas que están asistiendo a la videoclase. ¿Queda claro? ¿Preguntas? No entiendo nada. Subí los videos de ayer a YouTube, también los pueden ver, sino que no puedo transmitir desde YouTube porque tengo que tener 1000 seguidores. Entonces, imposible, tengo como 90. Así que me queda más fácil por Facebook, ¿listo? Pero bueno, cuando sale el video yo lo subo al otro, o esa noche o al otro día lo voy a subir por YouTube para que los tengan de repositorio. ¿Listo? Bueno. Antes de arrancar con los hidróxidos,
quiero hablar de unas pequeñas excepciones, porque son muy importantes. Yo ayer les dije todo de manera general y siempre empiezo con la parte general. ¿Por qué? Porque resulta que es más fácil para ustedes aprendérselo. Entonces vámonos para la tabla. Resulta que el grupo 5 es el niño diferente. Sobre todo el nitrógeno y el fósforo. Las valencias del nitrógeno son más 2, más o menos 3, más 5 y más 4, me comí aquí el 4. Más 4 y más 5. Pero entonces, ¿por qué nos dijo que era 1, 3 y 5? Bueno, porque les digo, es más fácil que yo les hable de manera general y luego vamos particularizando cada situación. ¿Qué pasa con el fósforo? El fósforo es más o menos 3, más 4, más 5. Hay unos casos donde va a trabajar negativo, todavía no los voy a explicar, pero por ahora necesitamos solo los positivos. ¿Qué otras excepciones encontramos? El arsénico, él es solamente el arsénico, espérame. Bueno, el fósforo, dejémoslo como más 3 y más 5, porque depende mucho del texto en el que esté trabajando. El arsénico y el antimonio se van a comportar de la misma manera. Más 3, más 5. Ellos son los niños diferentes, más o menos 3, más o menos 5, de la tabla. Y eso me va a generar diferentes situaciones. Entonces, el arsénico y todos ellos pertenecen al grupo 5. El arsénico y el antimonio no son tan de importancia, no lo voy a explicar acá, ya se basa en lo mismo. Y el fósforo también tiene otras excepciones que pues no competen para un curso de química o de nomenclatura básica. Pero sí me interesan las del nitrógeno. Entonces, esas sí las voy a explicar. Resulta que el nitrógeno, con el 2 y con el 4, va a generar óxidos. Y con el 3 y con el 5 va a generar anhídridos. Pero, profe, anhídrido. No hemos hablado de anhídridos. Bueno, es algo que tenemos que hablar. Hay muchos libros, y también lo repito, lo voy a aclarar por eso, porque ustedes lo van a encontrar cuando estudien. Cuando son óxidos básicos, los libros los llaman óxidos. Pero cuando son óxidos ácidos, los llaman anhídridos. Es decir, que es como si aquí se estuviese comportando como un metal y aquí como si se estuviese comportando como un no metal. Entonces, eso es lo que suele pasar. Y entonces en la nomenclatura, ¿qué hacemos? Pues lo mismo. Lo nombramos igual, haciendo de cuenta que el uno va a ser oso y el otro va a ser ícoro. Y ya. Esas son las grandes excepciones del nitrógeno. Entonces, menos 2 más 2. Les digo, óxido nitroso, ¿cierto? ¿Qué pasa si tengo el NO2? Lo mismo, menos 2, menos 4, más 4, y va a ser óxido nítrico. Bueno, y en el otro lado, entonces, ¿cómo va a ser? Lo mismo. Entonces yo digo, N2O3, menos 2, menos 6, más 6, más 3, y digo anhídrido nitroso, y el otro sería anhídrido nítrico. ¿Listo? Esas son las excepciones que necesitábamos ver de los óxidos. Chicos, preguntas, por favor.
¿Fácil? No entendí nada. Ah, una pregunta, lo que generalmente me hacen. Entonces, yo también puedo nombrar como anhídridos todos los óxidos ácidos, es decir, que están unidos de un no metal con el oxígeno. Sí. Depende del tipo de libro que use, depende del profesor, depende de la página web donde yo lo saqué. Puedo llamarlo óxido ácido, es decir, lo puedo llamar óxido de, que entra en la categoría de ácidos, o los puedo llamar anhídridos. Como esto es una clase de tutorías, toca esperar lo que quieran sus profesores. ¿Preguntas hasta ahí? Alguien que me haga una pregunta, chicos, porfa. Pregunten, por favor, o que me digan que no entendieron nada, si entendimos algo. Es difícil estar a este lado de la pantalla y no saber qué piensan. Preguntas, por favor. Comentarios. Bueno, aquí me dice alguien, Laura, que ya entendió. Así que bueno, entonces sigamos, ya que nadie más me responde. Vámonos ahora sí para los hidróxidos. Bueno, vamos a mirar los hidróxidos. ¿De dónde vienen los hidróxidos? Ay, ¿en serio toca aprenderse eso? Sí. Yo les dije a ustedes que teníamos un óxido básico que lo representábamos por un metal con oxígeno. Cuando a este señor le agregamos agua, vamos a generar el hidróxido, que tiene esa estructura. El grupo funcional de los hidróxidos es tener un OH. Y el grupo funcional de los óxidos es tener un oxígeno. ¿Esa es la característica? Sí. ¿Siempre? Sí. Bueno, ¿qué más podemos hablar de los hidróxidos? Bueno, es un metal que se unió a un OH y tenemos aquí un N. Luego las reacciones las vamos a hacer más adelante con más calma cuando ya entendamos todo eso. Analicemos un poquito esta estructura. ¿Cuál va a ser la valencia del metal? Eso es algo claro o clave que ustedes tienen que tener en cuenta. El oxígeno va a ser -2 y el hidrógeno va a ser +1. Ya eso lo sabemos de toda la carreta de 2 días, sí. ¿Cuánto da esta resta? No voy a responder hasta que alguien no me escriba por el chat. Aquí acá todavía no tenemos que pagar por salir en el Facebook. Puedo esperar. ¿Cuánto da esa resta? ¿Cuánto da esa resta? Creo que está súper lento el internet porque se demora muchísimo de llegarme la respuesta. Bueno, creo que el internet me está fallando, ni modo. Esto pues da -1. Ah, es decir que siempre que tenga un OH, su carga total va a ser -1. ¿Listo? Esa es la primera consideración. Segunda consideración, la carga del metal va a ser este número.
Ay, entonces ya no tengo que esforzarme. No. Gracias, Cristian. Gracias, Damián. Entonces ya lo tengo que hacer más fácil. Bueno, entonces vamos a hacer ejemplos. Listo. Vamos a arrancar con sencillitos. Saquemos los números de oxidación. Este 2 va a ser la carga del metal. ¿Necesito sacar esto? Sí y no. Sí por practicar. Y no porque no lo voy a necesitar para ponerle el nombre. Además yo ya sé que todo esto es menos 1. Entonces, menos 1 por 2, menos 2. Y esto tiene que ser 0. Más 2 por 1, pues más 2. Y ahí ya se satisface la regla, una de las reglas de los números de oxidación. Bueno, yo quiero sacarla. Listo, vamos a sacarla. Ya que insiste, entonces digo, este 2 pasa para acá. Oxígeno va a ser menos 2, hidrógeno va a ser 1. Más 2 por 1, más 2. Menos 2 por 1 que tengo acá. Hagámoslo de otro color. Acá tengo un 1 y acá tengo un 1, ¿cierto? Entonces, menos 2 por 1, menos 2. Pero yo tengo que multiplicarlo también por este 2, porque se está afectando por él. Entonces, menos 2 por 1, menos 2. Por 2, menos 4. Lo mismo el otro. 1 por 1, 1. Por 2, 2. ¿Cuánto da esta operación? 0. Entonces tienen varias opciones. Solamente brincar este número para acá, porque ya sabemos que esto va a ser menos 1 y no tengo que hacer ninguna operación, o hacer todas las operaciones. Ustedes eligen. Yo les doy simplemente la información. ¿Preguntas? Chicos, colabórenme con preguntas. ¿Todo fácil? ¿Difícil? ¿Fácil? Pueden ir dejando las preguntas en el chat. Mientras tanto, mientras van llegando las preguntas, ¿cómo se nombra? Aplica lo mismo que óxidos. Simplemente ya no se va a llamar óxidos, sino se llama hidróxidos. Entonces, este va a ser hidróxido de calcio 2 o dihidróxido de calcio, o por la común, como el calcio está en el grupo 2, solo tiene una valencia que es 2, y ayer dijimos que era ico cuando solo tiene una valencia. Bueno, hidróxido cálcico. Y ya. Entonces necesitaba saber todo lo de óxidos y ya me ahorro trabajo en hidróxidos. Claro, solamente cambias óxido por hidróxido. ¿Listo? ¿Preguntas? Por favor, déjenme las preguntas para poder ir adelantando. Vamos a hacer otros. Yo voy a hacer otros. Las reacciones las hacemos después. Por ahora quiero hacer nomenclatura para que no se enrede. Y vamos separando las cosas. Este señor. Vamos a sacarle los números de oxidación. Vuelvo y repito. Lo puedo hacer de dos maneras. O todo ya sé que él es menos 1. Y por lo tanto él va a ser más 1, y además porque está en el grupo 1,
tiene su valencia más 1, o puedo, copiémoslo abajo, sacar sus números, más 1, menos 2, más 1, más 1, menos 2, más 1, me da 0. Cualquiera de las dos maneras es igual. Ya uno por comodidad, cuando ya lo entiende, pues uno hace la primera y listo. Si tengo uno H, pues el otro es 1, y ya, y no me complico. Bueno, entonces, ¿esto es un óxido o es un hidróxido? Ah, es un hidróxido porque tengo un OH. ¿Pero puede ser HO? No, es OH. ¿Listo? No puede ser de la otra manera. Y lo vamos a nombrar. Entonces digo, hidróxido de sodio 1. Hidróxido de sodio. Y ahora, como él es del grupo 1, donde solo tiene una valencia, que es más 1, va a terminar en ico y se va a llamar hidróxido sódico. ¿Listo? Hagamos otro. Este que me encanta. Saquemos las valencias. ¿Qué es la única valencia que necesito? Ya hagamos la fácil, que ya no la sabemos. Pues este señor viene para acá y va a ser más 3. ¿Listo? Y digo, hidróxido de aluminio 3. Por la sistemática, trihidróxido de aluminio. ¿Por qué al aluminio no le pongo número? Porque él aquí no tiene nada. Y por último, hidróxido. Listo, aluminio está en el grupo 3. Por lo tanto, su valencia es más 3. ¿Cuántas valencias tiene? Una. Todos los que tienen una valencia, pues va a ser ico. Entonces, hidróxido alumínico. ¿Listo? Hago otro. Preguntas, por favor, pónganme preguntas en el chat. Motívenme a dar las clases. Creo que hay gente que las necesita y en este momento es difícil conseguir quien las dicte. Hagamos los del hierro. ¿Listo? Con la primera nomenclatura que ya aprendimos. Entonces, hidróxido de hierro. Ay, pero profe, no ha sacado la valencia. Bueno, ¿cuál es? Ah, pues es el numerito que está aquí del OH, va a ser el número de acá. Ah, listo. En romanos. Dihidróxido de hierro. Y voy a dejar el último para el final. Lo mismo acá. Entonces la valencia va a ser aquí, más 3. Hidróxido de hierro, 3. Trihidróxido de hierro. Y ahora, el hierro, sabemos que están en los elementos de transición, sus valencias son 2 y 3. La menor va a ser oso y la mayor va a ser ico. Entonces va a ser
hidróxido ferroso, ya expliqué por qué. Y por acá va a ser hidróxido férrico. Porque acá tengo la valencia más 2 y acá tengo la valencia más 3. Chicos, preguntas, porfa. ¿Quién tiene preguntas? Si conocen gente que necesita estas clases, compartan la información, chicos. Voy a estar toda la semana explicando todos estos temas. Lo de menos es que yo las explique todas en una sola clase, pero es un tema que es demasiado largo para aprenderlo bien. Entonces, lo que quiero hacer es irlo dividiendo en una clase cada día. Pero creo que esta hora como que no les conviene mucho. Así que la voy a pasar un poquito más tarde, tipo 7, para poder que puedan asistir a la clase. Y si no, pues ahí queda montar. ¿Todo claro, Damián? Buenísimo. ¿Listo? Bueno, alguien que me diga cómo se llama este hidróxido. A ver, le damos chance a que lo resuelvan. Deme los nombres de ese hidróxido. Espero, voy a esperar. Tenemos la facilidad de que no pagamos por salir en televisión, los minutos no cuestan. Quiero el nombre de ese hidróxido. Porfa, pónganme los nombres por el chat. ¿Cómo se llama? A ver, quiero ver los nombres por el chat. Ya están en capacidad de darme ese nombre. A ver, mis alumnos y mis exalumnos. Háganme quedar bien, ¿cómo se llama ese? Hidróxido clorhídrico. ¿Quién da más? Gracias, Cristian, pero no. Ah, Damián, la base de los hidróxidos son los metales y el cloro es un no metal. ¿Y eso qué significa entonces? Bueno, no se perdieron los 2 años. Gracias. ¿Qué significa eso entonces? ¿Quién me dice qué significa eso con este compuesto? Que esto no existe. ¿Listo? Entonces los hidróxidos tienen que tener un metal. ¿Y el cloro es un? El cloro es un no metal. Entonces esto no puede existir. Y entonces tengo que saber cuáles son los metales y cuáles son los no metales. Sí. ¿Fácil? Buenísimo. Gracias por la colaboración. Hasta el momento, ¿yo qué les he dado? Les he dado las estructuras y les he sacado los nombres. Ahora vamos a hacerlo al revés. ¿Qué tal que yo les dé los nombres y les pida las estructuras? Y entonces vamos a empezar a mezclar tanto los óxidos como los hidróxidos. A ver, vamos a hacer el óxido de calcio. 2. Ah, bueno. Entonces yo tengo que saber
cómo es la estructura de un óxido. Entonces yo sé que un óxido es o un metal con oxígeno o un no metal con oxígeno. Bueno, entonces como es calcio, que es un metal, va a ser CaO. ¿Qué valencia me está diciendo el nombre? 2. ¿Cuál es la valencia del oxígeno en los óxidos? -2. Como son iguales, ¿cuál sería el proceso, mejor dicho? Para equilibrar la carga, porque todos los compuestos que nosotros estamos trabajando son neutros, es decir, su suma me tiene que dar 0, se hace esta operación, se cruzan los coeficientes, los superíndices, los numeritos, para poder equilibrar las cargas. Como en este caso son iguales, pues simplemente se puede simplificar por 2. ¿Y cómo me quedaría mi compuesto? CaO. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Chicos, hagan preguntas. Voy a hacer otro. Óxido trióxido de dialuminio. Listo, estoy haciendo óxidos, ya sé cómo es la estructura. Entonces tengo el aluminio y el oxígeno. Pero en este caso no me está hablando de cargas, me está hablando de cantidad de átomos. Entonces ya sé que trióxido, pues tengo un 3, y dialuminio tengo un 2. Y ya lo tengo. ¿Puedo rectificar las cargas? Sí. Ah, sí quedó bien. Preguntas. Preguntas. Hagamos otro. Estamos complicándolo. Óxido sódico. Entonces, óxido, pues tengo un O. Y sódico, pues es sodio. Siempre se escribe metal y oxígeno, no metal y oxígeno. Y se acuerdan que se les decía que se leía de izquierda a derecha, que ayer era el problema que teníamos girada el video. Listo. Sódico. Sódico me indica que es una valencia fuerte dentro de todo. Y yo tengo que saberme, bueno, que el sodio está en el grupo 1, que tiene una valencia 1, y como no tiene más valencias, va a ser ico. Entonces él va a ser +1. Y ya sé yo que el oxígeno siempre va a ser -2, cruzo sin las cargas, es decir, solamente los números, y me va a quedar Na2O. Y ya, por favor, preguntas hasta ahí, todo claro, nada claro, porque quiero complicarlo un poquito más. Si todo lo entendieron, por favor, alguien que me deje un mensaje y diga si entendí todo o no entendí nada. Por lo que les digo, quiero complicarlo un poquito más. ¿Todo claro? Gracias, Andrés. Vamos a hacer otros. Óxido hipocloroso. Y aquí este señor es un no metal. También podría haber dicho anhídrido hipocloroso. Sí. Como les digo, depende de lo que quiera su profesor o del libro que estén utilizando. Pero bueno, para los efectos es entender cómo funciona. Ya por el óxido y el anhídrido no es motivo de pelea. Entonces tengo que pensar lo mismo. Cloro
y oxígeno. Me voy al cloro. ¿Qué pasa con el cloro? Vamos a ver si se ve la tabla. Cloro está en el grupo 7. Y ya dijimos que en el grupo 7 las valencias son más 1, más 3, más 5 y más 7. Antes de que me digan las negativas, sí, pero aguante que apenas voy por las positivas. Tiene 4 valencias y yo tengo que trabajar en este caso con la nomenclatura común porque eso es lo que me están preguntando acá o me están pidiendo. También yo ya sé que la menor valencia va a ser hipo, oso, la siguiente oso, la siguiente ico y la siguiente perico. Perico. Como el nombre me está diciendo que es hipooso, pues la valencia es más 1. Y el oxígeno siempre va a ser menos 2 en los óxidos. Ya simplemente cruzo los números y me quedaría Cl2O porque el 1 no se escribe y me quedó armado. Me quedó armado el óxido. No, no pueden ir. ¿Listo? ¿Preguntas? Hagamos otro. Vamos a hacer ahora, para no borrar todo, vamos a hacer ahora el cloroso. Vámonos así. ¿Qué pasa con el cloroso? Ah, el cloroso es con valencia 3. Por las mismas razones. Ya simplemente cruzo y me queda aquí un 3. ¿Cómo sería el clórico y el perclórico? ¿Cómo sería el clórico y el perclórico? Entonces vamos a cambiar ahora y vamos a hacer el clórico y el perclórico. Entonces en el clórico, voy a hacerlo aquí abajo. En el clórico, la valencia es 5. Y este señor sigue siendo menos 2. Simplemente cruzo y me queda Cl2 o 5. ¿Qué pasaría en el clórico? En el perclórico, perdón. Pues lo mismo. Simplemente digo Cl2, aquí sería más 7, menos 2, y cruzo y me quedaría Cl2O7. Y así es como se arman los óxidos a partir de los nombres. Preguntas para pasar a armar los hidróxidos a partir de los nombres. ¿Todo claro? ¿Listo? Preguntas, por favor, chicos. Gracias, Laura. Vamos a armar ahora los hidróxidos. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, hidróxido de hierro 2. Entonces digo, ¿cómo es la estructura del hidróxido? Ah, bueno, fácil. Es un metal que tiene un OH y un numerito acá. Listo. Entonces digo FeOH, y como me dicen que la valencia es 2, como la valencia es 2, antes la subíamos, ahora la bajamos y ya quedó. ¿Cómo sería el trihidróxido de hierro? Lo mismo, entonces pienso, tengo el MOH y el N.
Entonces el metal sería el Fe y el OH. Como es trihidróxido y esta es la parte hidróxida, le pongo un 3. ¿Qué pasa si los trajemos con los mismos? Si yo les hubiese dicho hidróxido ferroso o hidróxido férrico. Bueno, yo ya sé que el hidróxido qué estructura tiene, que tiene un Fe, OH, y me voy a pensar cuáles son las valencias del hierro. Ya sé que son +2 y +3. Entonces, la de +2 va a ser oso y la de +3 va a ser ico. Entonces, este es 2 y este será 3. ¿Preguntas? Claro, clarísimo, difícil, fácil. Preguntas hasta acá. Con esto terminaríamos la parte de óxidos y de hidróxidos. Así que quiero saber si tienen alguna pregunta, porque mañana daría la parte de ácidos. Todo en una sola no se puede porque es bastante extensa y lo importante es que ustedes puedan trabajar y practicar en casa. Y como sé que están de cuarentena, tanto allá como acá, que los viajes a la costa no se pueden ahorita, entonces tocó quedarse en la sierra. Preguntas, por favor, chicos, pregunten. ¿Ninguna? Bueno, entonces dejamos hasta aquí. Mañana 7 de la noche voy a explicar toda la parte de ácidos inorgánicos, los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. Así que 7 de la noche, espero empezar a transmitir, no tener inconvenientes y pues hacer todo el curso de química. Esto era algo que hace rato tenía pensado y pendiente hacer. Considero que hay muchas personas que no tienen acceso a educación y esta es una buena manera de hacer mi aporte también al quédate en casa. Entonces, ya también por ahí algunos alumnos se han dado cuenta que esto lo siguen necesitando el resto de vida y que empieza uno como a patinar. Entonces, es importante recuperar información, aclarar dudas y pues aprovechenlo, chicos. Como dice el cuento, gratis, todo lo que llegue. Así que bueno, nos vemos mañana, 7 de la noche. Y arranco con todo lo que son ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos, que ya es mucho más sencillo porque ya trabajamos óxidos y hidróxidos. Que tengan una buena noche.